José de Cupertino fue un fraile franciscano italiano considerado santo y místico. Se dice que San José de Cupertino fue objeto de una levitación espontánea en octubre de 1630, durante una procesión en honor a otro santo, Francisco de Asís. José de Cupertino se mantuvo flotando sobre la multitud durante algún tiempo, para, eventualmente, regresar a suelo firme. Debido a que este milagro de levitación sucedió más de una vez, incluso delante del Papa Urbano VIII, José de Cupertino es considerado el santo patrón de los pilotos y astronautas. Según la Iglesia Católica Romana, algunos cuerpos de difuntos pueden llegar a ser milagrosamente incorruptibles, lo que significa que no cambian de forma después de la muerte. Estos cuerpos permanecen flexibles y sin deterioro durante una cantidad indefinida de tiempo sin ningún tipo de intervención, tal como el embalsamamiento. Un ejemplo de incorruptibilidad conserva la misma condición y apariencia con la que apareció en vida. En los campos de Cova da Iria, cerca de Fátima, en Portugal, ocurrió un milagro con el sol en octubre de 1917. Según la leyenda, 3 niños pastores reportaron que la Virgen María les dijo que un milagro tendría suceso en una determinada fecha y hora, y miles de personas se reunieron para ser testigos. En la citada fecha, al mediodía, después de un periodo de lluvia y nubosidad, el sol apareció de repente en el cielo como un disco giratorio. Según testigos, el sol, en ese momento, hizo un zigzag en dirección hacia la Tierra. Este milagro fue aceptado de forma oficial por la Iglesia en 1930. Una monja japonesa con el nombre de Hermana Agnes Katsuko Sasagawa tuvo una visión de la Virgen María en 1973 y después experimentó estigmas cuando una de sus manos empezó a sangrar. En junio del mismo año, una estatua de madera de la Virgen María situada en la iglesia, de manera espontánea, comenzó a sangrar en el mismo lugar. En los años siguientes, la estatua comenzó a llorar y también a sudar sin explicación alguna. Los científicos recogieron muestras de la sangre, sudor y lágrimas y determinaron que eran reales y humanas. La hermana Agnes se curó posteriormente de una sordera total que sufría sin tratamiento alguno. Martín de Porres era un hermano lego de la Orden de los Dominicos que residía en el Perú. Entre los milagros que se le atribuyen se incluyen la curación de pacientes enfermos y su capacidad para estar en 2 lugares al mismo tiempo, literalmente. Y es que Martín de Porres fue visto al mismo tiempo en lugares distantes como México y Japón, mientras él permanecía en su casa en el Perú. De Porres solía proporcionar pruebas de sus viajes en su otro cuerpo por medio de una descripción detallada de los lugares. Martín de Porres fue canonizado en 1962. En 1635, una joven en Cartago supuestamente tomó una estatua de una madre y su hijo de un sendero por el que caminaba para llevarla a su casa. Al día siguiente, la estatua desapareció y la encontró de nuevo en el mismo lugar a lo largo del camino. Después de que el mismo suceso ocurriese varias veces, finalmente llevó la estatua ante un sacerdote que, después de decirle que era una estatua de la Virgen y el niño, la puso dentro de una caja. La estatua desapareció una vez más, volviendo a aparecer a lo largo del sendero. Esta estatua milagrosa fue colocada finalmente en exhibición en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Durante una misa en el Vaticano, una mujer echó a reír ante la idea de que el pan y el vino eran en realidad la carne y la sangre de Cristo. El Papa San Gregorio, presente en el momento, negó la comunión a la mujer. Poco después, algunas de las piezas de pan preparadas por la mujer se convirtieron en sangre y carne real. Algunas de estas reliquias aún se encuentran en Anex, Alemania. Uno de los milagros más recientes tuvo lugar en Clearwater, Florida, hacia finales de 1996. De repente y sin explicación, una imagen de la Virgen apareció en un costado del edificio de Hacienda de Seminole, que está dotado de grandes placas de vidrio polarizado. La imagen del color del arco iris había tenido 2 pisos de altura y había resistido a vándalos tirando líquidos en el lateral del edificio. Más de 500.000 fieles fueron a visitar esta inexplicable aparición.
Muchos milagros implican algún tipo de curación médica, pero la mayoría implica enfermedades terminales graves que no son nada fáciles de curar o imposibles de tratar. Sin embargo, Willard Fuller, un hombre de Luisiana, se hizo conocido por sus milagrosas curaciones dentales. Desde la década de 1940 hasta 1970, según los informes, curó las caries dentales y otros problemas de salud de sus clientes. Algunos de sus pacientes curados informaron de empastes de oro que aparecieron de repente en sus dientes donde no habían existido antes. En lugar de manifestarse como una aparición visual, Santa Clelia Barbieri, una mujer italiana que es también la fundadora más joven de una comunidad católica, aún puede ser escuchada. Después de pasar por una tuberculosis a la temprana edad de 23 años, Clelia Barbieri habría dicho a sus feligreses que nunca los abandonaría. Su voz se escuchó por primera vez, milagrosamente, exactamente un año después de su muerte, en la forma de una voz de canto agudo, a veces armonizando con el coro de la iglesia. Su voz se sigue escuchando en las comunidades de Usokami y Wadacankeri.